Ahora mismo, un acuerdo secreto. Trump y Putin han hecho un trato que sacudirá al mundo. Reunión decisiva. Zelensky en Washington. Trump hizo algo increíble. Hay que escucharlo. Moscú ataca Bakú. Un enfrentamiento infernal. La nueva operación militar especial de Putin. Bielorrusia lanzó un ataque. Amenaza de ataque nuclear. Se avecina algo terrible. Un golpe mortal al Kremlin. Ucrania lanzó misiles asesinos. Las imágenes te van a impactar. De todo esto hablaremos a continuación en nuestro programa Punto Caliente. Urgente. El impactante encuentro entre Putin y Trump sacudió a Estados Unidos. La élite política de Estados Unidos estalló. Pero la verdad más aterradora quedó fuera de cámara. El pacto mortal. ¿Qué esconden Putin y Trump? ¿Qué conmociones globales esperan al mundo? Los detalles de este acuerdo secreto. Véalos ahora mismo. El eco de lo ocurrido en Alaska llegó hasta Washington. Tras las fallidas negociaciones con Putin, Donald Trump se reúne con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Me preocupa que la próxima semana Trump pueda intentar culpar al presidente Zelensky. Lo presentará como un instigador de la guerra, aunque en realidad todos saben que es el presidente Putin. Muchos temen con razón la repetición del conflicto entre los líderes de Ucrania y Estados Unidos que ocurrió en febrero de este año. La diplomacia ucraniana y europea trabaja para que, dentro de la Casa Blanca, Europa se convierta en un apoyo para Ucrania. Junto con Volodymyr Zelensky, varios líderes europeos se dirigen a Washington en visita oficial. Europa envía artillería pesada a Washington junto con el presidente de Ucrania para apoyar a Kiev. Los líderes europeos están haciendo todo lo posible para evitar un conflicto en el despacho oval en una etapa crítica de las negociaciones diplomáticas destinadas a poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania. El plan consiste en que los líderes europeos, en particular los favoritos de Trump, el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, eviten un conflicto tipo Despacho Oval 2.0. El estilo de Trump, sus estados de ánimo, los altibajos de Trump, las oscilaciones de Trump son muy evidentes, por cierto, también en los enfoques para poner fin a la guerra ruso-ucraniana. A veces Trump aboga por un alto el fuego, luego se inclina hacia acuerdos de paz integrales y después vuelve a la idea del alto el fuego. Ahora, nuevamente, bajo la influencia de Putin, apoya la idea de un acuerdo de paz integral. Así es Trump. Estos altibajos, estas oscilaciones suyas, son lamentablemente una de sus características. Las negociaciones en Alaska, seguidas de la reacción de líderes europeos, demostraron que Putin no está dispuesto a entablar conversaciones de paz. El dictador habla en términos de ultimátum, intentando trasladar la responsabilidad de las hostilidades a Ucrania. Trump apoya el plan de ceder territorios a cambio de la paz en Ucrania. Tras reunirse con el presidente de Rusia, el presidente Trump declaró a los líderes europeos que ahora está a favor de que Rusia reciba territorios bajo control ucraniano para poner fin a las hostilidades. Según los medios de comunicación, además de la entrega voluntaria de los territorios del Donbass controlados por Ucrania, el dictador ruso exige el estatus oficial para el idioma ruso, el derecho a la libre actividad de la Iglesia Ortodoxa rusa, el reconocimiento de la soberanía de la Federación Rusa sobre Crimea y la cancelación de parte de las sanciones. En esencia, por parte de Rusia, no hay concesiones ni cambios. Lamentablemente, este encuentro, esta comunicación con Putin, influyó en las valoraciones y enfoques de Trump respecto al proceso de negociación futuro y a las condiciones para poner fin a la guerra ruso-ucraniana. La tarea de Ucrania, con el apoyo de Europa, es abrirle los ojos al presidente de Estados Unidos. Además, en Alaska, Putin hirió el orgullo de Trump. A veces el estado de ánimo de Trump prevalece sobre su lógica, pero aún así, Trump siempre quiere parecer un ganador. Él no puede permitirse. Un gran día en la Casa Blanca. Trump escribe que nunca antes había recibido a tantos líderes europeos al mismo tiempo. Y Zelensky incluso informó que ya ha llegado a Washington. Por eso es necesario cesar el fuego y trabajar rápidamente en los acuerdos finales. Hablaremos de esto en Washington. Putin no quiere dejar de matar, pero debe hacerlo. Se informa que la reunión bilateral entre Trump y Zelensky comenzará a las 20:15, hora de Kiev. La dinámica de los acontecimientos es simplemente muy grande. Pero al mismo tiempo hay otra cara de la moneda, que con una dinámica tan rápida y en circunstancias objetivas que aún no se han formado completamente, que digamos, sí,
empujan a tales encuentros. En realidad, esto es, la voluntad de solo una de las partes. Por eso, vemos pocos resultados de este tipo de reuniones rápidas. Además, Trump rechazó mantener negociaciones conjuntas con los líderes europeos, por lo que al principio habrá una conversación cara a cara con Zelensky y a las 22:00 una reunión multilateral. Los resultados de las reuniones en cascada de hoy serán en parte públicos y en parte no públicos, pero sin duda acercarán las posiciones de Europa y Ucrania para crear precisamente los contornos comunes de la seguridad europea, lo cual es interesante tanto para Ucrania como para Europa. Pero en consecuencia, esto también puede acercar un resultado político para el propio presidente de los Estados Unidos, Trump. Sin embargo, ¿qué podemos decir sobre la posición de Trump? Aunque, en principio, él mismo la publicó en su red social. Zelensky puede poner fin a la guerra con Rusia de inmediato si así lo desea, o puede continuar luchando. No habrá devolución de Crimea, que Obama entregó hace 12 años sin disparar un solo tiro, ni ingreso de Ucrania en la OTAN. Algunas cosas nunca cambian. Por su parte, el Financial Times incluso informa que Zelensky está dispuesto a llegar a un compromiso y aceptar una solución pacífica al conflicto según la línea actual del frente. ¿Pero estará Rusia misma preparada para esto? Tengo serias dudas de que esto se pueda lograr porque, como vemos ahora, incluso los acontecimientos en el frente lo demuestran. Esta noche, nuevamente, bombardearon ciudades ucranianas pacíficas. Kharkov, Odessa, Sumy. Tanto misiles como drones. Es decir, Rusia no está dispuesta ni a la paz, ni a un alto el fuego, y mucho menos a la paz. Rusia está decidida a continuar la guerra o a lograr sus objetivos mediante instrumentos políticos a través de condiciones de capitulación para Ucrania. Anteriormente se informó que Trump querría organizar una reunión trilateral con Zelensky y Putin el 22 de agosto. Pero la organización misma de la reunión solo comenzará si las negociaciones entre el presidente de Ucrania y el presidente de Estados Unidos en Washington resultan exitosas. Él se reunirá con Putin. Ahora, en la segunda etapa se reúne con Zelensky, quien fortalece su posición con el apoyo conjunto de los europeos. Bueno, eso es. Y en los planes del equipo de la Casa Blanca, por supuesto, sí. Luego está previsto organizar una reunión trilateral cuando la Casa Blanca pueda, de una forma u otra, sincronizar estas dos visiones. Pero, adelantándome, creo que no hay que esperar demasiado de la reunión de hoy en Washington. Las posiciones son radicalmente diferentes, ¿no? Son muy complejas. Después de la reunión de Zelensky con los líderes europeos el 17 de agosto en Bruselas, la coalición de los dispuestos declaró que está lista para desplegar fuerzas de disuasión en Ucrania tras el cese de las hostilidades y proteger el cielo y el mar. Pero aquí está el problema. Ya hemos escuchado esto antes. Europa necesitaba mostrar, disposición, no solo enviar señales políticas, ¿no? Sino tomar decisiones políticas. Precisamente Bruselas debía mostrar la unidad de Europa y la disposición de Europa a demostrar realmente su condición de sujeto geopolítico, que no se puede ignorar a Europa y en realidad a ella misma. Prioridades de seguridad. El 17 de agosto, Trump declaró a los líderes europeos su disposición a ofrecer garantías de seguridad estadounidenses a Ucrania, garantías que, según informa Witkoff, incluso Putin aceptó. Y el hecho de que el presidente Trump haya dado una señal sobre garantías de seguridad es para mí mucho más importante que los pensamientos de Putin. Porque Putin no dará ninguna garantía de seguridad. Las garantías de seguridad son un ejército fuerte. Solo Ucrania puede garantizar eso. Creo que solo Europa puede financiar este ejército. El armamento para este ejército debe provenir de nuestra producción nacional y de la europea. Pero hay cosas deficitarias que solo están disponibles en Estados Unidos. Todo esto, creo, constituye garantías de seguridad. Rusia ha puesto su mira en Europa, la amenaza de un ataque nuclear. Europa misma podría necesitar pronto garantías de seguridad. Rusia planea lanzar un portador de armas nucleares, el famoso Oreshnik, durante ejercicios en Bielorrusia. Volará allí en minutos. ¿Se avecina una nueva guerra? ¡Mirar! Rusia y Bielorrusia practicarán el uso de armas nucleares y del misil Oreshnik en ejercicios conjuntos de Occidente en 2025. Por supuesto, tenemos previsto resolver cuestiones de planificación del uso de armas nucleares. Para nosotros este es un elemento importante ante todo de disuasión estratégica.
En cuanto al Oreshnik, el jefe de Estado ya ha hablado de él en varias ocasiones. Todas las decisiones han sido tomadas, el lugar ha sido determinado y los trabajos están en marcha. Bueno, por supuesto, también en el marco de nuestro ejercicio Zapad, junto con nuestros colegas rusos, abordaremos cuestiones de planificación para el uso de este tipo de arma. Una declaración interesante, teniendo en cuenta que hace apenas un mes, tanto Putin como Lukashenko dijeron que la primera instalación de Oreshnik podría aparecer en Bielorrusia recién a finales de año. Lo primero que quiero decir a este respecto. Hemos producido el primer complejo Oreshnik en serie, el primer misil en serie. Sí. Y ella se unió al ejército. Ya la serie ya está en marcha. Primero. Segundo. Nuestros especialistas, tanto militares bielorrusos como rusos, han elegido el lugar para sus futuros puestos. Actualmente se está trabajando para preparar estos puestos. Lo más probable es que resolvamos este problema a finales de año. Bueno, no saltamos, lo hacemos con calma. No hay necesidad de correr hacia adelante. Entendemos perfectamente que si acaso han comenzado la producción en serie, como dijo Putin en esa reunión en el banco, pues eso ha ocurrido apenas ahora mismo. Es decir, no hay ni habrá grandes volúmenes de este Oreshnik. Porque, de nuevo, nuestra inteligencia, nuestros expertos militares dicen que esto es, bueno, más bien una producción en pequeñas cantidades. Con Oreshnik y Bielorrusia en general hay muchas historias relacionadas, empezando por Lukashenko. A veces no sabía que los componentes se fabricaban en Bielorrusia y otras Lukashenko se jactaba de que él mismo decidiría cuándo apretar el botón. Probablemente notaron que mi condición para Putin era una. Los objetivos los vamos a determinar nosotros en Bielorrusia, no los rusos. Pero nos ayudarán a operar porque todavía no sabemos cómo hacerlo. Es decir, vamos a apretar el botón juntos, Dios no lo quiera, si es necesario. Pero los objetivos los vamos a determinar nosotros. Aceptó. Por un lado se resuelve la primera tarea, la de la propaganda interna, que es mostrar que, miren, estamos rodeados de enemigos, pero tenemos un arma muy poderosa llamada Oreshnik. Así que no tengan miedo y aférrense a mí, a Lukashenko, y todo les irá bien. Y la segunda tarea propagandística es precisamente para el ámbito externo que ahora están llevando a cabo los bielorrusos, básicamente asustando a los países occidentales. Lo más curioso es que intentan presentar el próximo ejercicio Zapad 2025 como algo muy seguro e incluso pacífico. En nuestro país hay alrededor de más de 30 representantes de agregados militares, de los cuales 9 son de países de la OTAN. Ellos también tendrán la oportunidad. Los invitamos a todos a observar nuestros ejercicios. De este modo, una vez más subrayamos nuestro carácter pacífico y apertura y que realmente queremos reducir esta tensión militar que lamentablemente vemos y sentimos, pero como se dice, nosotros damos el primer paso. Incluso el propio Lukashenko desmintió directamente los rumores sobre de dónde se preparaba ese supuesto ataque. Les hemos demostrado a todos que no tenemos intención de atacarlos y que los ejercicios se llevarán a cabo en el centro, en el interior de Bielorrusia. ¿Con qué propósito? ¿Los ejercicios? Aquí están, cambios en planes de ejercicios. Para no darles, como ya he dicho, ningún motivo para seguir acusándonos de ser agresores, de que planeamos atacar al menos a los países del este de la Unión Europea, a Polonia, a los países bálticos y mucho menos a Ucrania. Yo, por el contrario, percibiría esta entrevista y los acentos desplazados de Lukashenko como una verdadera señal de que los rusos están preparando tal operación y que de ninguna manera, digamos, se han retirado o han renunciado a su implementación. En cuanto a Oreshnik, empezaron, como se dice, con buen pie, presumiendo de que es el arma más innovadora y letal. Amenazaban con borrar a todo Occidente hasta convertirlo en polvo con él. Y todos ven en qué terminó, en solitarias declaraciones públicas sin ningún resultado real. Sensaciones, un golpe mortal para Putin. Ucrania ha lanzado la producción en serie de misiles asesinos. Y para el enemigo, los combatientes ucranianos eliminaron a una decena de ocupantes. Estas imágenes hay que verlas. Y además se ha sabido. Esta es la propuesta de acuerdo de paz que Zelensky le hizo a Trump. Todos los detalles. A continuación. El doble de potentes que los legendarios Tomahawk estadounidenses. Ucrania ha comenzado la producción en serie de misiles de crucero Flamingo con un alcance de hasta 3.000 kilómetros. En las redes, el nuevo desarrollo fue comparado de inmediato con el proyecto del misil de crucero FP-5.
La principal ventaja de este misil de crucero es que es un desarrollo ucraniano y, en consecuencia, el liderazgo político-militar ucraniano ya no tendrá que pedir permiso a nuestros socios estratégicos, Estados Unidos, Alemania y el Reino Unido, para llevar a cabo ataques en territorio de la Federación Rusa con fines exclusivamente militares. Ahora, esta prerrogativa pertenece exclusivamente al liderazgo político-militar ucraniano. Pero mientras los misiles están en producción, las Fuerzas Armadas de Ucrania destruyen al enemigo de otras maneras. Combatientes de operaciones especiales limpiaron las posiciones enemigas. Como resultado, la mayoría de los ocupantes fueron eliminados y varios se rindieron y fueron hechos prisioneros. También hubo explosiones en la Melitopol ocupada en ese momento. Como resultado de una operación de la GUR, fue destruido un almacén de municiones de los invasores rusos. Junto con él, al menos 6 infantes de marina rusos fueron enviados al otro mundo. Según el secretario de Estado de EU, Mark Rubio, las Fuerzas Armadas de Ucrania solo en el último mes eliminaron hasta 20.000 soldados rusos, aunque en realidad más de 30.000 ya han ido al concierto de Kobzon. Mientras tanto, la situación en el frente sigue siendo tensa. Rusia se está preparando para nuevas acciones ofensivas. Según Syrskyi, actualmente el enemigo está realizando una reagrupación y se concentra en 2 direcciones principales, Pokrovsk y Zaporizhia. En este momento, la situación más problemática se encuentra en la dirección de Pokrovsk y, en consecuencia, en la de Kostiantynivka. Los ocupantes intentan tomar el control de las principales ciudades industriales de la región de Donetsk. Se trata de la aglomeración de Pokrovsk y la aglomeración de Kramatorsk-Sloviansk. En la dirección de Zaporizhia, los ocupantes utilizarán un mayor avance en territorio ucraniano como un elemento de presión político-militar. Al mismo tiempo, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania señaló que las declaraciones rusas sobre su capacidad para librar una guerra durante años no corresponden a la realidad y son solo una fanfarronada. Actualmente, el déficit presupuestario de la Federación Rusa es de aproximadamente 60.000 millones de dólares estadounidenses, según estimaciones de economistas rusos. Según las mismas estimaciones de los economistas, para finales de año el agujero en el presupuesto ruso alcanzará aproximadamente los 100.000 millones y, en consecuencia, la capacidad de financiar el carácter activo de las operaciones militares en Ucrania disminuirá proporcionalmente. Sin embargo, Syrskyi añadió que incluso en caso de congelación del conflicto o de la firma de un acuerdo de paz, Ucrania debe preocuparse constantemente por el desarrollo de sus propias capacidades de defensa y estar preparada para repeler a los ocupantes rusos. Por cierto, la coalición de los decididos declaró estar preparada para desplegar fuerzas de disuasión en Ucrania después del final de la guerra. La coalición, que reúne a nuestros socios estratégicos europeos, el Reino Unido, Francia, Alemania y varios otros países. En primer lugar, se trata de la posibilidad de desplegar en territorio ucraniano el llamado contingente para prevenir futuros escenarios de escalada de tensión por parte de la Federación Rusa. Pero tales escenarios se consideran exclusivamente de manera teórica, no práctica. Digan lo que digan sobre los acuerdos de paz, Ucrania vuelve a estar en llamas. Los ocupantes de Putin atacaron deliberadamente a la población civil. En la tarde del 17 de agosto, el ejército ruso lanzó un ataque con un misil balístico y alcanzó un edificio residencial en el distrito industrial de Kharkov. Posteriormente, durante la noche, la ciudad fue atacada por drones de combate y como resultado del bombardeo hay muertos y heridos, entre ellos niños. En estos momentos, Rusia está en llamas, la cantidad de ataques se ha disparado y las explosiones sacuden todo el país. Ucrania está acabando con el Kremlin y las Fuerzas Armadas de Ucrania destruirán todo el complejo militar industrial ruso. ¿Podrá Ucrania asestar un golpe mortal a la industria militar rusa? ¿Qué significa esto para Putin? ¿Están volando?
¿A dónde vuelan? Incendios en fábricas y aeropuertos cerrados. Así comenzó agosto en Rusia. Intensidad y eficacia. A diario, las fuerzas ucranianas atacan objetivos militares rusos o empresas del complejo militar industrial y reportan ataques exitosos contra fábricas de defensa únicas en Rusia. Estos ataques han expuesto los problemas del complejo militar industrial ruso y han provocado pánico entre los rusos. Gracias a las fuerzas de defensa de Ucrania, fue alcanzada la única fábrica rusa de producción de helio para misiles en Oremburgo. Los residentes locales informaron sobre una serie de explosiones y la carretera M5 fue cerrada. La planta de helio de Oremburgo procesa hasta 15.000 millones de metros cúbicos de gas al año y produce helio, que es fundamental para la industria de misiles, así como para los sectores aeroespacial y de aviación. El helio desempeña un papel clave en el lanzamiento de misiles. Esta planta es una instalación importante para el complejo militar industrial ruso que participa directamente en la agresión contra Ucrania. En Yaroslavl, de manera misteriosa, se desató un gran incendio en el edificio de una empresa de pinturas y barnices que fabrica materiales para el complejo militar industrial de Rusia. Otra empresa de importancia estratégica fue atacada en Tartaristán. La distancia desde la frontera estatal con Ucrania es de más de 1.000 kilómetros. Los drones llegaron hasta los talleres en el Abuga. Aquí, en el territorio de Alabuga, se encuentra la oficina principal de la empresa que fabrica drones de combate. En el año 2024, la fábrica amplió significativamente la producción de drones de ataque y de reconocimiento de diseño iraní, utilizando componentes chinos y empleando a adolescentes rusos para trabajar. Las fuerzas de defensa organizaron una noche explosiva en la planta de Monocristal de Stavropol. Monocristal se especializa en la industria química. Produce zafiro sintético para óptica y electrónica, que se utiliza en equipos militares. Dale, le dieron al depósito de petróleo. Monocristal también produce carburo de silicio, que se utiliza en blindaje, radares y electrónica militar. Monocristal cumple con pedidos de defensa estatal de la Federación Rusa. Testigos presenciales registraron humo en el territorio de la planta. Las autoridades oficiales confirmaron la amenaza de drones, pero no proporcionaron información sobre daños en la planta. En Arzamas, drones ucranianos atacaron la planta de procesamiento de plomo. Una de las principales empresas del complejo industrial de defensa del país, con 60 años de historia. La planta produce dispositivos para las industrias de aviación, misiles y espacial. La planta de Arzamas fabrica dispositivos giroscópicos, sistemas de control, computadoras de a bordo, así como componentes clave para los misiles de crucero KH-32 y KH-101. En 2020, la planta fue galardonada con el Premio Nacional IDEA de Oro en el ámbito de la cooperación técnico-militar. La planta está bajo sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea.
Antes del exitoso ataque, en el portal Visota, dedicado a noticias del complejo militar industrial, apareció una nota de que la planta había adquirido nuevo equipamiento. Ahora el departamento de prensa de la planta de construcción de instrumentos de Arsamas envía cartas públicas exigiendo que no se informe sobre el ataque e incluso amenaza con consecuencias. Las empresas del complejo militar industrial ruso que trabajan para la guerra contra Ucrania son objetivos militares absolutamente legítimos. Los ataques exitosos de las fuerzas ucranianas ayudan a reducir las capacidades militares del ejército del país agresor. El trabajo de desmilitarización de los objetos que producen armas para el terror en las ciudades ucranianas pacíficas continúa y se vuelve cada vez más intenso. Urgente. El vergonzoso fracaso de Putin. En 1010 días capturaron menos del 1% del territorio. Desde finales de 2022, el enemigo no ha dejado de atacar, pero gracias a los demoledores golpes, las Fuerzas Armadas de Ucrania lograron recuperar enormes territorios. ¿Cómo fracasó el ejército de Putin y dónde las Fuerzas Armadas de Ucrania rompen el espinazo del enemigo? ¿Qué está ocurriendo ahora en el frente y cómo Ucrania está expulsando al enemigo con sus últimas fuerzas? Mírenlo en el reportaje. Ha comenzado la tan esperada contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Nuestros defensores han iniciado el avance en la región de Sumy. Se registra el avance de las tropas ucranianas en la dirección de Slobochansk. Las fuerzas de defensa recuperaron al menos 2,5 kilómetros de territorio de los ocupantes, según informa el Estado Mayor de Ucrania. Así, las Fuerzas Armadas de Ucrania lograron tomar bajo completo control de fuego las rutas logísticas del enemigo. Gracias a esto, se ha interrumpido el suministro de municiones, la evacuación de las tropas rusas, así como el refuerzo de los rusos mediante el traslado de reservas. Como resultado, actualmente se están llevando a cabo intensos combates en la zona de las aldeas de Alexevka y Yunakovka, donde el enemigo, aunque lentamente, está retrocediendo. En la dirección norte Slobochanska, los soldados ucranianos continúan realizando acciones activas para destruir al enemigo y liberar nuestras localidades. En particular, las acciones activas se desarrollan en las zonas de Alexevka y Yunakovka, en la región de Sumy. La lucha continúa. Gloria a Ucrania. Sin embargo, los ocupantes no han perdido la esperanza de al menos romper algún punto en la defensa ucraniana. Así, por primera vez en mucho tiempo, los rusos asaltaron Kupiansk con tanques. Pero la operación fracasó. Las Fuerzas Armadas de Ucrania dieron una respuesta dura. Y aunque los ocupantes lanzaron sus tanques, vehículos blindados de combate e infantería a la batalla, todo fue justo. El enemigo fue detectado en la orilla izquierda del río Askal, en particular en la dirección Liman I Kupiansk. Allí, el enemigo intentó romper las defensas de las tropas ucranianas utilizando 2 tanques y 3 vehículos blindados de combate. Sin embargo, las Fuerzas Armadas de Ucrania dieron una respuesta digna, dañando y destruyendo el equipo, así como eliminando prácticamente a toda la fuerza viva de los rusos. En principio, hasta ahora, solo hay resultados preliminares. Parece que con este avance, la situación ha sido ahora contenida, retroceder gradualmente, es decir, recuperar el territorio. Aquí los tanques ucranianos atacan a los invasores sin fallar. En una de las localidades de la región de Donetsk, donde el tercer cuerpo del ejército mantiene la defensa, nuestro tanque prácticamente sin problemas rompió la defensa enemiga. A pesar del impacto de un dron FPV en el blindaje, el equipo de las Fuerzas Armadas de Ucrania ocupa rápidamente posiciones y abre fuego contra el enemigo a quemarropa. Como resultado, la tripulación logra cumplir la misión y regresar rápidamente a la posición sin bajas. Y esto ya es el trabajo de los operadores de drones de la brigada Forepost. Su dron alcanzó con precisión el equipo y la fuerza viva de los ocupantes en la dirección de Volchansk. Tras el ataque, el enemigo sufrió bajas y se vio obligado a abandonar la posición. Ni siquiera las posiciones bien fortificadas del enemigo salvan al ejército ruso de los drones ucranianos. Así, los pilotos de reconocimiento aéreo detectaron el movimiento de un tanque enemigo y localizaron su escondite. En 2 pasadas, el equipo enemigo fue destruido. El primer dron arrancó la red de camuflaje y el segundo atacó directamente al BMP enemigo. Los ocupantes simplemente no tenían ninguna posibilidad de salvarse.
Nuestros defensores dominan el cielo. En las últimas 24 horas, las Fuerzas Armadas de Ucrania lograron derribar al menos 4 drones enemigos de ataque y reconocimiento. Como resultado, ante los fracasos reales en el frente, los ocupantes recurrieron a la táctica favorita del Kremlin de victorias falsas. Los soldados del ejército ruso graban videos escenificados sobre la captura de localidades. Así, la propaganda rusa utiliza activamente una nueva táctica de difusión de desinformación, victorias escenificadas para crear la ilusión de éxitos en el frente. Para ello, el enemigo envía pequeños grupos con banderas rusas rodeando las posiciones de los defensores ucranianos. Algunos de ellos logran infiltrarse en ciertas localidades y grabar breves videos que supuestamente confirman la toma de nuevos territorios. Estos videos se utilizan para informes triunfales ante la dirección del Kremlin y para su difusión en los medios con el objetivo de ejercer presión sobre la sociedad ucraniana. Sin embargo, la propaganda del Kremlin trata de silenciar incidentes de este tipo. Así, esta noche, drones atacaron la estación de tren de Lizki en la región de Voronezh. Como se puede ver en los videos de testigos presenciales, tras el impacto se desató un incendio en el lugar. El gobernador de la región de Voronezh, aunque a regañadientes, confirmó el ataque de drones varias horas después del incidente, señalando que, como resultado de la caída de los restos del dron, se dañó una línea eléctrica en la estación de tren y se retrasaron los movimientos de los trenes. Se trata de la estación de Lizki, que es considerada uno de los mayores nudos ferroviarios del ferrocarril del sureste de la Federación Rusa.